Julio? ¿Cómo? 70 participantes, 72. Como mucha gente, profe. Silencio. Muy buenas noches, estimados colegas. Bienvenidos el día de hoy a nuestra conferencia electrónica y su impacto en la transformación digital de la industria. Realidad aumentada, realidad virtual, sistemas inteligentes. Mi nombre es Carlos Chancafi, directivo del capítulo de Ingeniería Electrónica del Colegio de Ingenieros del Perú, Consejo Departamental de Lima. Bienvenidos sean a todos a esta conferencia. Permítame saludar al ingeniero Jorge Cueva Norberto, presidente del capítulo de Ingeniería Electrónica del Colegio de Ingenieros del Perú, del Consejo Departamental de Lima. Además, al ingeniero Paul Troncoso Castro, vicepresidente del capítulo de Ingeniería Electrónica del Colegio de Ingenieros del Perú, Consejo Departamental de Lima, y al expositor del día de hoy, el ingeniero SIC Julio César Tello Nicho, directivo de nuestro capítulo. También déjenme saludar a los ingenieros miembros de la orden, al público en general participante de esta actividad y a los directivos del capítulo de Ingeniería Electrónica, quienes han hecho posible organizar y llevar adelante este importante evento, y también al público general que está participando de nuestra actividad. Antes de dar inicio a este evento, me gustaría solicitarle a todos los participantes que durante la presentación deben mantener sus micrófonos y cámaras apagadas para la realización adecuada de la conferencia. Además, indicar que el chat va a estar deshabilitado y se va a habilitar minutos antes para la realización de las preguntas al expositor del día de hoy. Todas las preguntas van a ser hechas solamente por el chat del Zoom. Para dar inicio a la actividad programada del día de hoy, invito al señor presidente del capítulo de Ingeniería Electrónica, el ingeniero Jorge Cuevas Norberto, quien dará sus palabras de bienvenida. Adelante, Jorge. Muchas gracias, ingeniero Carlos Chancafe. Muy buenas noches, ingenieras, ingenieros y público en general. A nombre del capítulo de Ingeniería Electrónica y del mío propio, les damos la más cordial bienvenida a esta conferencia. Actualmente estamos viviendo en una crisis de pandemia que ha ocasionado acelerar y adaptarnos a las nuevas tecnologías que son disruptivas. Tal es el caso de Big Data, Cloud, realidad virtual, realidad aumentada, blockchain, ciberseguridad, etcétera, etcétera. Es decir, transformación digital. La conferencia de hoy, a cargo del ingeniero Julio Tello Nicho, a quien le agradecemos su participación, justamente trata sobre transformación digital en la industria. Asimismo, informarles que el capítulo de Ingeniería Electrónica seguirá realizando conferencias, foros, capacitaciones y otros. Y el próximo evento será la Conferencia Internacional La Evolución en las Tecnologías PON, Desafíos y Mejoras Prácticas, que será realizado el día 26 de agosto a partir de las 7:30 p.m. Los esperamos. Muchas gracias. Gracias, Jorge, por tus palabras del día de hoy. Antes de dar la conferencia, quiero agradecer a algunos colegas de nuestros países vecinos que están participando en esta charla, colegas de Bolivia, Colombia, Ecuador, México, Panamá y Venezuela. Gracias por su participación el día de hoy. Además, indicarles que durante la charla vamos a estar mandando por el chat un link para que ustedes puedan acceder al registro de asistencia el día de hoy. Es muy importante que se registren su asistencia si es que van a desear que se les imita algún certificado por esta charla del día de hoy. Además, al finalizar, casi ya antes de las preguntas o de repente en el momento de las preguntas, también se les va a pasar un link para que llenen su encuesta de satisfacción, es decir, nos digan qué les pareció la charla, entre otras consultas también que se le hacen en ese link. Ok, para iniciar la conferencia el día de hoy, conferencia llamada Electrónica y su impacto de transformación digital de la industria, realidad aumentada, realidad virtual, sistemas inteligentes, tenemos al ingeniero Julio César Tello Nicho. Julio es ingeniero electrónico de la Facultad de Ingeniería Electrónica de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Además, tiene un posgrado en gestión de proyectos PMI, maestría en negocios internacionales en la Universidad Federico Villarreal y maestría en dirección estratégica de telecomunicaciones en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Laboralmente ha trabajado como gerente de negocios para Perú de la empresa Electrónica Santerno de Italia,
gerente de desarrollo de negocios para Perú de Santel Chile y gerente de negocios de High Service Corp Perú. Es especialista en posicionamiento autónomo, realidad aumentada, sistemas operados remotamente, inteligencia artificial, escáner láser masivos, telecomunicaciones, entre otros. Y actualmente es directivo del capítulo de Ingeniería Electrónica del Consejo Departamental de Lima del Colegio de Ingenieros del Perú. Damos la bienvenida al ingeniero Julio César Tello para su exposición del día de hoy. Adelante, Julio. Gracias, Carlos. Colegas directivos, buenas noches a todos los participantes, asistentes de la charla. Muchas gracias por atender a la presente exposición. El tema que voy a hablar ahora es electrónica y su impacto en la transformación digital en la industria. Esto principalmente debido a la situación que todo el mundo está pasando. La realidad aumentada, la realidad virtual y los sistemas inteligentes ahora no han seguido su camino habitual de implementación en la industria, sino que ha tenido un paso muy acelerado y brusco, pero no queda otra opción en la industria que tener que asumirla. He dividido un poco la presentación en hacer una pequeña introducción sobre el tema de que vamos a hablar. Hablaré sobre la robótica en la industria peruana actual, cuáles son las aplicaciones principales de la robótica acá, la realidad virtual, y dentro de eso la realidad aumentada. Vamos a ver cuáles son las pequeñas diferencias entre ambos temas en la industria igual, cuáles son las modernas tecnologías que se han tenido que utilizar en la industria actualmente, saltándose varios pasos, pero se ha demostrado de que el área de ingeniería, las diferentes ramas en el Perú, han tenido la capacidad como para poder asumir estas nuevas tecnologías y nuevos equipos, y lo han podido brindar soluciones a satisfacción. Y también algunas proyecciones cercanas, no a largo plazo, sino a muy cortísimo plazo, del área de electrónica. Veamos un poco esto. Esto es lo que a veces nos ha sucedido y todo lo que hemos estado en el campo nos ha pasado, ¿no? El que trae una solución, a veces uno no lo logra ver hasta que nos sucede algún problema o algún inconveniente para darnos cuenta y limpiarnos un poco las gafas y ver que la solución estaba ahí y no era tan compleja, ¿no? La realidad aumentada, los sistemas de posicionamiento autónomo, los equipos operados remotamente, ya ni hablar de los drones, ¿no? Es algo ya que se utiliza mucho y ahora se está intensificando lo que es los sistemas de detección de fatiga, los sistemas de ayuda al piloto o sistemas ADAS y otras tecnologías más que ya están obligatoriamente utilizándose casi en este tema de aumento de la seguridad de la pandemia. Como les decía, este tema del COVID ha presionado los cambios en todo lo que es el tema de las industrias, ¿no? Lo que no se quiere es detener, pese a que la política en muchos de los países, y el Perú no se escapa de ellos, ha sufrido un gran golpe. Las industrias y el Perú, principalmente al tener una industria minera tan fuerte que genera unos ingresos grandes para la economía nacional, es un gran consumidor de tecnología. Y el área de ingeniería está para apoyar esas necesidades, los requerimientos que ellos tienen, y también para el complemento de las industrias. La innovación tecnológica ayuda a elevar la productividad, mejora la productividad en todas las industrias. Segundo, esta innovación tecnológica lo que trata de brindar es seguridad y una mejora para la salud en el trabajo. Si bien es cierto, todos estos cambios tecnológicos van a hacer que algunos puestos laborales desaparezcan debido a esta repetitividad del proceso o el incremento en el riesgo en el trabajo,
otros trabajos se van incrementando. Ahora, este es algo que en ingeniería estamos nosotros muy adecuados. Es que estos nuevos trabajos van a requerir nuevas habilidades y el personal, todo profesional tiene que seguir una capacitación continua para que esté siempre al tanto y con todas las habilidades que el puesto y la nueva tecnología lo va a requerir. La automatización robótica de procesos es algo que ya se encaminó, ya está instalado en Perú, si bien es cierto, no tan masivo, pero es el camino que va a seguir. Las operaciones y control a distancia. Esto es uno de los puntos que el mayor ejemplo que se tiene acá es el sector minero. Y esto como adelanto, porque lo vamos a ver un poco en cómo se han solucionado estos temas, las unidades mineras acá en el Perú están en zonas muy alejadas, en zonas remotas, que no tienen tantas facilidades como para llegar. Entonces hay un tema tecnológico que ayuda o que nos da como reto y gratamente podemos solucionarlo. Los sistemas autónomos, ni hablar, es algo que ya se usa acá en el Perú y bastante. Lo que sí tendremos que ver, y esto va a ir en la parte final de nuestra charla, es qué es lo que necesitamos para poder entender estos sistemas autónomos. Quizás siempre nos hemos cerrado de que la electrónica y telecomunicaciones son 5G o este tipo de cosas, datos y más. Pero este es un grupo, es un mercado, es un hueco que nosotros tenemos que ayudar para que toda la industria nacional comience a continuar su labor. Estos son uno de los pocos temas que vamos a nosotros a ver actualmente. Como les digo, acá hay muchas áreas, muchas empresas que están especializadas en cada una de estas, y voy a dar un poquito de estos temas vamos a hablar. Los sistemas autónomos de maquinaria es una de las charlas que vamos a nosotros a tocar en siguientes charlas del colegio. Estos sistemas de asistencia al conductor, que hace un tiempo, quizás el año pasado, nada más se notaba que esto era muy lejano o sitios de primer mundo. Ahora los equipos son relativamente cómodos para ser instalados en cualquier unidad, sea pequeño, sea grande, pero hay que tener ese criterio, y ese criterio el ingeniero requiere ciertos conocimientos para poder entender cómo se debe de habilitar o qué características debe de entregarse o programarse. La maquinaria operada remotamente, este es un punto en los cuales necesitamos que los ingenieros, en este caso los electrónicos o de telecomunicaciones, brinden soluciones y alternativas al sector de la industria acá en el Perú. Y incido yo tremendamente en el tema de la minería. La robótica de los procesos y la inteligencia artificial, esto es uno de los puntos, principalmente creo que la inteligencia artificial es lo que va a ayudar en el tema de la maquinaria operada remotamente. En una charla anterior que estuve asistiendo en la Sociedad Nacional de Minería y Petróleo y Energía en el Perú, se notó esta especie de curiosidad. Pre-COVID, todos los trabajadores mineros tenían que estar en la sala de control in situ, en mina. Y esto podía traer pues muchas cosas. Todos los que hemos viajado, no es tan agradable inicialmente salir de los 100 metros de altitud que estamos acá en la costa y llegar a más de 4.000 que normalmente están las minas. Hay un golpe fuerte y estar alejados los trabajadores por tantos días, entonces se generaba si no es algo fastidioso, algo quizás no tan dulce. Pero cuando ya se originó y sucedió la pandemia, pues las salas de control, por la urgencia de las minas y por seguridad del personal, tuvieron que adaptar a las mismas casas de los trabajadores que operaban los centros de control.
Entonces, esto es un tema que lo vamos a discutir en un momento más, pero es una realidad. Y como conclusión en esa charla, hablaban de que esto a la fuerza se llegó a solucionar y está corriendo bien, pues no se va a perder. Esto así se solucione, como esperemos se soluciona todo este tema de la pandemia, esto ha venido para quedarse. Y en buena hora, es lo que se espera para todo. La robótica en la industria peruana, pues vagamente el gran consumidor de la gran robótica es el sector minero. Acá en el Perú tuve la suerte de trabajar en una empresa en la cual se instaló sistemas robóticos, pero sumamente grandes. Estamos hablando de casi de 2,5 metros de longitud y una tonelada de peso. Cuando me refiero a robóticos, quizás ahí no está bien hecho el término, pero estos son brazos robóticos. Pero por ahora en esta charla, para no extenderlo, o quizás me confunda ahí el término, hablemos de robótica a estos brazos robóticos. En el Perú no fue tan complicado inicialmente ingresar con esta tecnología. Ustedes ven en el muestreo de concentrados que es un trabajo sumamente laborioso y que el Perú hasta hace 2 años atrás, la mayoría en las minas se estaba realizando. Es un trabajo súper cansado, repetitivo, y yo creo que está hecho para jóvenes, entre comillas, ya que se necesita una resistencia física bastante grande. Pero al causar muchas molestias médicas, se optó porque estos brazos robóticos hagan la misma solución y obviamente sin ningún tipo de cansancio, sin ningún tipo de fatiga, sin ningún tipo de riesgo y más. Una empresa en el Callao, en el Perú, que hace acopia de concentrados para exportación, fue la primera que realizó. En la parte de derecha vemos algo que se espera que en el Perú llegue, ya que Perú tiene dos refinerías grandes de productora de cátodo de cobre, en el cual se ve el proceso repetitivo de lo que le llaman el despellejado de las láminas. Bueno, ese proceso, al ser tan repetitivo, no ser tan cansado, pero sí generar cierto fastidio médico, se puede hacer todo este proceso robótico. Similarmente, en la parte superior, ahí se ve de una de las empresas, como le digo, que trabajé, se ven soluciones robóticas para el área de mantenimiento de los molinos mineros, que lo vamos a ver, y que son unas cosas gigantescas, y los que han podido asistir a un molino minero, pues se dan cuenta que todo es gigante, los pernos, las tuercas, y todo tiene un riesgo bastante grande. Acá en el Perú, quienes han optado por esta tecnología robótica ha sido la minería, Gran Minería, una mina en el sur, en Arequipa, lo tiene instalado, y acá en el Callao también estos procesos. Si bien es cierto, la robótica, la mediana y pequeña robótica en el Perú se está utilizando principalmente para embalajes o empacado de equipos, se está yendo a este crecimiento. Aquí, mi experiencia en la parte robótica, un ingeniero electrónico está preparado de cualquier universidad del Perú, al menos de las actuales. Yo creo que está preparado sin ningún tipo de problemas para poder utilizar. Básicamente es automatización y algo de ingeniería eléctrica, y el resto es transmisión de datos, sea por IP o sea inalámbrico, también manejo de todas las señales de video y los sensores láser, sensores radar. Creo que aquí la parte de los ingenieros electrónicos no deberíamos tener ningún tipo de problema, porque la universidad da la preparación suficiente en la actualidad y de hace buen tiempo a todos ellos. En conclusión, en esta parte, yo creo que la industria puede estar tranquila de que los profesionales en el Perú pueden dar un soporte sin ningún tipo de problemas. Ya que la robótica estaba instalada ya en el Perú y como le decía, no es muy complejo el poder entrar allí,
ya se podría ver en el tema de lo que es la parte de negocios y más. Quiero yo ver un poco sobre este tema de la realidad virtual, que es algo que en la actualidad se está tomando debido a esta pandemia y requiere que los ingenieros estemos ya con bastante conocimiento sobre estos tópicos. La realidad virtual, pues es eso, es algo que escapa a la realidad, pero describe la realidad, que nosotros la palpamos, lo que es real, lo que podemos palpar, pero se hace una especie de un dibujo. Es algo similar, es una imaginación, es algo que no existe, pero es la única manera para que los ingenieros puedan manejar los datos y poder simular y hacer todo ese trabajo. La diferencia con esta realidad, que en sí no es realidad, se le ha puesto este nombre, es una virtualidad, pero se puede entender como una realidad virtual, es algo que describe el entorno y lo puedo modificar, hacer los cambios, analizar y simular sin que se deteriore el entorno real. Para esto, nos han llevado a la delantera en las áreas en las empresas de ingeniería, básicamente dedicadas a la que es topografía, utilizando algunas herramientas que ellos ya lo manejan. Se comenzó primero con lo que es los GPS de alta precisión, y ese es uno de los puntos que lo vamos a ver. Luego vino los escáneres láser, que fue una consecuencia de los distanciómetros láser. Y estos escáneres láser son de adquisición de datos masivos. Estamos hablando por cada sesión entre 500 y 600 mil puntos topográficos que van a describir exactamente todo el entorno. Adicionalmente, llegaron lo que son los drones con la fotogrametría. La fotogrametría es una tecnología que viene hace muchos años, pero son sumamente portátiles y pueden en el cual toda la información debe ir a un software con un procesamiento de datos, o básicamente de imágenes. Entonces se va a colocar capas sobre capas y van a poder ajustarse con la precisión que le va a brindar el GPS. Esto es un avance sobre esta realidad virtual, en la cual muchos profesionales muchos profesionales del área de ingeniería han estado utilizando, y se ha tenido un avance bastante interesante en todos estas áreas, ¿no? ¿Dónde entramos y dónde llega la nueva parte de esta realidad, entre comillas, esta ficción de realidades, ¿no? Lo que es la realidad aumentada. La realidad aumentada es parte de la realidad virtual. ¿Y qué es lo que se tiene? Pues una mezcla de el mundo real, de lo que se ve el entorno, con la realidad generada por computadora, pero para un objetivo rápido, como puede ser el ensamblaje o el mantenimiento de un dispositivo. Dentro del ámbito industrial, esto básicamente es para ser utilizado en mantenimiento o ensamblaje. Ya en el Perú algunas empresas están utilizando, generalmente las empresas que traen desde el extranjero su información. Acá nosotros podemos ver
dos temas. Uno es desarrollar una solución para o personalizado para una empresa, y la otra es la que ya viene del sistema y adecuarse. Por temas de profesión y por temas laborales, esta es una empresa en la cual ve la plataforma. ¿Cómo es este tema? Cuando una empresa ya del extranjero trae su solución con su realidad aumentada, realiza este proceso. Es los planos que anteriormente, y toda la gente cuando hemos hecho algunas reparaciones, nos daban nuestro grupo de planos para hacer tal o cual labor. Esos planos se digitalizan y se cargan a un software. Este software, ¿qué es lo que hace? Utilizando la cámara y reconocimiento de imágenes, va al dispositivo y superpone los planos que anteriormente se han digitalizado. Entonces, lo que voy a hacer es reconocer exactamente eso. Uno puede darse una idea de que es lo que hace muchos años uno hacía, era ver el dispositivo y compararlo con los planos que uno tenía. Ahora todo eso se ha mezclado en uno solo. Y es lo que es este tema de la realidad virtual. En la parte izquierda es lo que ya trae el componente, viene desde fábrica. En la parte derecha es lo que yo ayudo al mantenimiento. ¿Por qué? Porque al mantenimiento yo no necesito tener la información desde fábrica, ¿no? Porque probablemente los planos tengan cierto secreto. Pero en el mantenimiento yo ya no lo requiero. Yo básicamente, si voy a hacer un mantenimiento de un data center, pues yo necesito tener una fotografía total del medio y, eso sí, tener una descripción de todo el medio. Con eso yo puedo llamar a mi superior, que tiene mucho más experiencia, y ver, entre comillas, en vivo, lo que mi personal está viendo y poder apoyarlos en ese tema. Esto es lo que ya en el Perú se está utilizando principalmente, no el personalizado para las empresas, sino el que ya viene con fábrica. Esto ayuda tremendamente a que algún problema técnico que se pueda tener en el personal en campo, uno sea desde sí, estaba indicando del tema de la realidad aumentada. La primera, como le decía, es la que ya viene con el tema de fábrica, y la segunda es el que va a ayudar al tema del mantenimiento. Como le decía, la parte de mantenimiento ayuda tremendamente, ya que el mantenimiento a distancia que en la actualidad se realiza, pues esto de acá es una herramienta súper importante. Yo por tema de trabajo he tenido que utilizar este tipo de herramientas tanto para sistemas de posicionamiento remotos, como son los botes y entre comillas, los drones submarinos, y sirve tremendamente en el sistema de mantenimiento o reparación, calibración de determinados equipos. Esto es lo que veía y le mencionaba sobre el tema de mantenimiento. Utilizar ya los dispositivos móviles como tabletas o celulares con reconocimiento de imágenes y más, ya se hace totalmente útil. Entonces acá en el área de mantenimiento no se va a tener ningún tipo de problema. Ya se está generando muchas áreas de empresas que dan este tipo de servicios. Aquí viene un inconveniente tecnológico que yo creo que la ingeniería lo va a poder solucionar acá en el Perú rápidamente, o adoptar
algún tema del exterior, que son las plataformas para que esta realidad virtual, perdón, la realidad aumentada pueda salir. Por ahora hay plataformas en las cuales se están utilizando sin ningún tipo de problemas. Iniciando la charla, les mencionaba de que había pequeños problemas en las unidades mineras, las cuales tenían que, al prohibir el gobierno, al dar la cuarentena, no se podía llegar a los sistemas de control en las unidades que estaban bastante alejadas, las unidades de mina. Entonces se tomaron la decisión en el área minera de que en las casas de los responsables de la sala de control se arme todo un sistema. Y en las imágenes que yo les presenté. Pero para los electrónicos, entre comillas, nos presentaron ese problema, el electrónico y telecomunicaciones. ¿Cuál fue el siguiente? Si se tiene en la casa, se va a instalar en la oficina, en la casa del trabajador, se va a instalar esta pequeña sala de control para, entre comillas, controlar la planta. Se tenía que ver un medio, y el medio podía ser o Wi-Fi o algún otro telecomunicaciones directa. El problema con el Wi-Fi, y esto es otra de las cosas que se debe discutir tremendamente, es que la red doméstica genera y no se tiene una confiabilidad total. Entonces hay un retraso que se genera dependiendo de la cantidad de usuarios que van a tener, y esto es algo que ya se conoce. Entonces para la industria viene con un tremendo problema, porque no es lo mismo controlar a una planta de procesamiento de minerales gigante y se genera un retraso o se corte la señal. Entonces ellos optaron por tener un sistema redundante, que es colocar sus torres y tener enlace. Esto funciona básicamente, y debido a lo que pasa mayormente en muchos países, que se centraliza en la capital las oficinas principales. Es desde las oficinas principales llegar a la unidad minera. Las unidades mineras que estaban cerca de Lima no tenían problemas, pero las que estaban mucho más lejos no se pudo hacer esta segunda solución, sino utilizar el Wi-Fi y asumir este retraso que se pueda tener. ¿Cómo poder solucionar este tema del retraso? Entonces, uno de los puntos que se brindaba es pensar lo que se hizo o se hace con los satélites que están muy alejados y que hace NASA. Es cuando se está tan alejado, si no se tiene la información en tiempo real, si por la distancia se demora un tiempo, es que este dispositivo, este satélite o esta unidad, deba de tener una inteligencia básica para tomar unas decisiones en caso de que suceda la señal o el retraso. Eso es uno de los puntos en los cuales se tiene que comenzar a trabajar como propuesta de la ingeniería hacia el sector productivo principal, ¿no? Hacer este tipo de análisis, un análisis predictivo para que en caso de que suceda algún problema con la señal, tomar una decisión. Pues, ¿cuáles son los análisis que deberíamos hacer? Pues un descriptivo, obviamente es el previo, el predictivo es qué es lo que va a hacer el dispositivo o qué acción se debe tomar mientras se normaliza la comunicación y se entra a un proceso normal. Esto de acá es la gráfica como para poder entender lo que es un molino minero. Es una cosa gigante que tiene un consumo de energía eléctrica bastante grande y bastante automatización. Y no es tan sencillo esto de tenerlo de un momento a otro, y causaría demasiado daño si es que esto no se mantiene bajo supervisión constante. Entonces, esto es uno de los riesgos que las mineras han tenido que asumirla, ya cuando el personal ha podido ingresar a mina. Pero el análisis predictivo yo creo que va a tener que utilizarse, y la ingeniería, los ingenieros electrónicos de todas las universidades
suficiente capacidad como para poder ingresar ahí. El análisis predictivo se va a basar básicamente en las redes neuronales, que es algo que es un aprendizaje básico. Acá incido que esto de acá es un tema básico porque no se requiere. Lo mejor es cuando tienes algún problema en el molino minero es tratar de hacer uno u otro movimiento para que esto evite el peligro. Es lo principal que se debería hacer en estos temas. Ahora yo he puesto solamente este tema con el molino minero, pero todos los avances tecnológicos que traen estos nuevos o estos dispositivos a distancia están llevando lo que es los problemas de seguridad. Si ya los problemas en las casas y en las industrias de las ciudades se invierte bastante en lo que es seguridad cibernética, en las mineras ahora comienza a generarse este potencial daño. Al tener conectada por Wi-Fi o por la red estándar cableada de las casas, pues hay mucho riesgo de poder generar que alguien haga daño a todo el proceso. Entonces, acá hay un problema tremendo para poder solucionar. Las mineras han tenido este problema y hay muchas ideas en las cuales se debe ingresar. Toda la parte de ingeniería yo creo que está también en la capacidad para poder comenzar a brindar soluciones, ya que se tiene tanta cantidad de dispositivos, hay muchos, no solamente teléfonos inteligentes y computadoras portátiles, sino hay muchos sensores ya inalámbricos y conectados en red en mina, que antes solamente estaba circunscrito al interior, pero ahora ya al salir a un sistema de control externo, se genera todo un tremendo problema. Esto es uno de los principales factores que se debe de incidir en solucionar, que son las vulnerabilidades que se tiene en todo lo que es ya la red, entre comillas, abierta para el sector minero. Y se debe ingresar, creo, con las mismas tipos de seguridades como las que tiene un banco o el sistema financiero. Hay mucho tema de tecnología puesta acá y todo ahora ya está saliendo, no solamente de la planta, de la unidad que está localizada muy lejano, sino ahora ya se está toda la información saliendo hacia otros lugares que son su zona central. Adicionalmente a esto de los molinos, está llegando, y es algo que quiero que tomen nota en este tema, que es el 21 de julio de 2020, o sea, no es algo tan lejano. Una unidad minera ya está utilizando un equipo autónomo. Y esto no ha sido porque sea reciente, esto ya venía de hace un buen tiempo atrás. Estos equipos autónomos están operados ya en mina y se ha incrementado, se ha potenciado debido a esta pandemia. ¿Qué es lo que se tiene con estos dispositivos? Pues un sistema de posicionamiento de alta precisión. En los GPS hay de dos tipos, y ahora ya no es GPS exactamente, un GNSS, hay de baja precisión, de 1 metro de precisión, a centímetros. Esto básicamente está trabajando con centímetros, más todo el sistema de comando del dispositivo, de la maquinaria. Esta es una perforadora, una cosa gigante, en la cual se tiene que comandar, y esto pasa con el mismo problema que el anterior. Si yo lo voy a comandar desde una zona lejana, pues hay que tomar muchas consideraciones acá. Estos dispositivos van a venir al Perú, sí o sí, y en un tiempo bastante corto. No soy minero, trabajo sí para muchas empresas que dan soporte a estas unidades mineras, y le digo que esto de acá va a venir bastante rápido. Estos sistemas autónomos, ¿qué es lo que requieren? Pues no solamente se está viendo el GPS de alta precisión, sistemas de radares para que vean entre comillas, vean todo lo que está en su entorno. Sistema láser masivo para describir el entorno. Entonces, se necesita tener bastante información, bastante
conocimiento de todos los detalles. Por ejemplo, este es un sistema que se denomina ADAS. Es un dispositivo que ayuda al conductor para que esté atento en dos maneras. O automáticamente con la maquinaria, o que el conductor tome una decisión. ¿Cuáles son los básicos? Pues el radar, que todos lo conocemos, un sistema CAN de transmisión de datos de industriales, que tampoco hay mucho problema. Las cámaras, que son cámaras y sistema de escáner láser masivo, y los sistemas de medición inercial. Todos estos datos se van a ir a un dispositivo que va a adquirir esos datos con un algoritmo de ingeniería, se procesa y se va a dar una solución. En esta parte yo creo que no hay mucho problema. En la parte de electrónica que podamos brindar en el entender, no es nada complicado. Todo lo que es la transmisión de datos y radar lo podemos manejar. Quizás el sistema de medición inercial es relativamente nuevo, pero no es tan complejo. Esto de acá solamente le mostraba cuál es la aplicación que aquí en este caso ya viene de fábrica. Pero ahora hay unos dispositivos que se están instalando ya en Perú, principalmente para la maquinaria pesada en mina. Este dispositivo ADAS está conectado al dispositivo, al camión en este caso, y el piloto se libera de tomar las decisiones. En el caso que yo le menciono, en Perú, los dispositivos, las cámaras y los sistemas ADAS se están instalando en maquinaria nueva. Entonces, ya no es tan complicado. Básicamente, y por tema de haber estado utilizando mucho, yo recomiendo, al menos como mi experiencia, utilizar el software de MATLAB, el Simulink, en el cual va a ayudar mucho a poder, entre comillas, simular todo lo que son los temas de hacer todo este movimiento nuevo. No es tan complejo, es, como le decía, es tener un sistema de radar, un sistema de posicionamiento, un sistema de adquisición de datos de láser, ver la amplitud o lo que es toda la cobertura de cada uno de los dispositivos y comenzar a tomar una decisión. Como esto de acá se está instalando en una unidad móvil, pues la unidad móvil debe tener un carril con un determinado ancho, si tiene una curva, el radio de la curva, si tiene peralte o no tiene peralte, colocar la unidad móvil y la unidad móvil añadirle los sensores. Cuanto más sensores, pues hay que tomar una decisión mayor. ¿Qué predicciones veo en estos temas de tecnología? Pues todas las empresas lo que van a tratar es de reducir costos y aumentar la seguridad. Eso es lo principal. En las industrias no hay precio para la salud y la vida de las personas. Pues si se pierde una parte de un robot, esto con dinero se recupera y no habría problemas. El Internet industrial de las cosas es algo que ya está en el Perú, ya se está masificando, pero esto, como vimos en el anterior problema que tienen las minas, origina un problema de poder comunicarse, entre comillas, con ellos, tener un enlace seguro con estas unidades. Y allí se tiene que ver todo el tema de telecomunicaciones y ahí el capítulo está trabajando bastante para comenzar a recibir informaciones de la parte de la industria y escuchar cuáles son los que entre comillas, sus quejas y qué es lo que ellos creen debería hacerse. El telecontrol es algo que ya ha venido a establecerse, ya se estableció acá en el Perú y se está haciendo muchísimo, desde lo básico que es el trabajo de casa. La robótica está ya establecida en el Perú y de a pocos va a ir tomando más y más fuerza en principalmente todo lo que son los trabajos que generen riesgo y daño a la persona, que sean repetitivos, que generen un cansancio, que debido a esta repetitividad generen un posible error en la producción o más.
Entonces, este tema de la robótica es uno de los puntos en los cuales ya se ha venido a quedar. Y el posicionamiento autónomo que se está empezando, ya ingresó al Perú y se está empezando a masificar. Para finalizar, esto de acá es una parte de una licitación que yo quería mostrarle, e incidir en algo. Es para los ingenieros electrónicos, siempre hay nuevas áreas y cada vez van apareciendo más y más áreas y, como les mencionaba, necesitamos capacitarnos cada uno en donde más le agrade. Por ejemplo, los drones ya es algo masivo, ya es algo que se conoce hace muchísimos años, ¿no? Pero aparece acá en el número 4 el dron submarino. El dron submarino en realidad es encapsularlo, todas las tecnologías, todos los aparatos nuevos, encapsularlo y navegar bajo el agua. Por ahora no se puede hacer inalámbrico, pero se utiliza estos dispositivos. Y acá viene pues desde cámara de alta resolución, de IP, sonares, ya no se utiliza radar, sino un sonar, una ecosonda, un sistema de posicionamiento, un sistema de mediciones, más. ¿Y dónde viene lo importante? Que ahora para la capacitación se está requiriendo a un profesional universitario en ingeniería, en electrónica, informática y de otras áreas. Yo creo que acá hablando ya como electrónico, esto encaja más a un electrónico ya que es el entendimiento de toda la tecnología y poder explicarlo. El resto de los ingenieros, los cuales ojalá que no lo tomen a mal, la parte de los mecánicos o industriales o químicos son los usuarios de estos dispositivos. Entonces, ellos más son los que van a utilizarlo y que probablemente los electrónicos no tengamos mucha facilidad para entrar a esos temas, pero los ingenieros electrónicos sí tenemos la capacidad, el conocimiento para explicar el manejo, el mantenimiento, la operatividad total de estos equipos. Como ven, esto de acá ya está en el Perú, ya los ingenieros deben de empezar a conocer las nuevas tecnologías que ya se han ingresado al país. Gracias por la atención a esta pequeña conversación, digamos, de todos las tecnologías que han ingresado acá a la industria, y quedo pues a su disposición. Gracias, Julio, por tu excelente participación del día de hoy. Estimados colegas, ya el chat ha sido habilitado para sus preguntas. Cualquier pregunta lo pueden hacer por ese medio. Vamos a leer las preguntas. Como ya comenzaron a llegarnos varias preguntas, vamos a leer las principales y vamos a hacer que nuestro expositor el día de hoy la conteste. Julio, ya tenemos la primera pregunta. Te lo hago y a ver si nos respondes. Dice, ¿la operatividad desde casa incluyó los procesos peligrosos inherentes a las minas? A ver, pues, de lo que tengo conocimiento es que sí. La primera fue tomar la decisión de operaciones a control a distancia. En la minera es sumamente peligroso, toda la planta es de alto riesgo, y asumir este control a distancia fue una idea compleja. No tuvieron en cuenta, y esto es algo que nos pasa a muchos, es este pequeño retraso y la no confiabilidad de la red. Pero han tomado ya sus recaudos y se han hecho unas pequeñas inversiones y ya han podido, entre comillas, solucionar este tema, aunque todavía queda algo dependiente. Pero las situaciones críticas de las minas, no todas se han virtualizado, si se puede decir así, en esta primera parte. Debido a que el gobierno ya permitió que el personal pueda ingresar presencialmente a mina, ya ciertas unidades críticas no, pero las otras áreas o
operación, sí se han podido telecomandar. Ok, Julio. Vuelvo a indicar a todos los colegas que las preguntas solamente se hacen por chat, no se hace por otro medio. Veo que algunos están haciendo en la parte que hice preguntas y respuestas, pero ahí no estamos leyendo, por favor, solamente nos estamos enfocando al chat. Ya, muchas gracias, porque tienen que hacerlo por ahí. A ver, otra consulta tenemos acá. A ver, un ratito, Julio. Dice, ¿podría comentarnos sobre los avances de la electromedicina en el país? Sí, ha habido desde hace muchísimos años atrás en el Perú desarrollo sobre la telemedicina. La telemedicina. Yo supongo que cuando se refiere a electromedicina, puede ser esa área o puede ser la utilización de la electrónica en la parte médica, como en muchas áreas se utiliza la robótica. En telemedicina no hay ningún tipo de inconveniente tecnológico que los electrónicos podamos nosotros tener como obstáculo. Lo que sí hay es un problema médico, porque en la conferencia que hicimos con el Colegio Médico, ellos indicaron de que una teleconsulta no se puede hacer porque la ley indica que el médico debe de ver exactamente a la persona. Entonces, no es un problema de ingeniería, es un problema un poco médico. Y en lo que es la electrónica aplicada a la medicina, pues hay muchísimo desarrollo, ¿no? Acá en el Perú se está haciendo lo que es el tema de los respiradores, que es un problema electrónico mecánico. Tiene toda la parte de control y la parte mecánica es todo el tema de bomba. Y ahí se está desarrollando, se está utilizando bastante, principalmente en la facultad de ingeniería y en otras empresas que están brindando también ese tipo de apoyo. Ok, Julio. Aquí tenemos otras consultas. A ver, me dice, ¿existen robots con inteligencia artificial operando en nuestro país? Y si es positiva, ¿qué aplicaciones en la minería se usan? Hasta donde yo conozco, en la gran minería no se está utilizando todavía la robótica con inteligencia artificial. Se está utilizando la robótica con muchos sensores, que entre comillas es una inteligencia básica, ¿no? Para tomar unas decisiones, sí o no, siga, pare, y ese tipo de cosas, pero todavía no con inteligencia artificial. Hay bastantes proyectos para este desarrollo, y lo principal es que ya dio este primer paso, ¿no? Porque no serviría de mucho tener la inteligencia artificial sin la robótica instalada. Acá ya se tiene la robótica instalada, y al tener una inteligencia básica, no falta mucho para ingresar con una inteligencia mayor, entre comillas, y adicionarle al sistema robótico. Ok, Julio. Nos preguntan qué aplicaciones hay sobre los temas explicados para la industria de gas y petróleo. A ver, en la robótica, en la parte de gas, no tengo entendido que haya mucho. Inteligencia artificial sí, también aplicaciones de drones para mantenimiento en la industria de gas, en los contenedores estos gigantes, sí los hay. Son pequeños robots, son pequeños drones que tienen un escáner interno sumamente pequeños y que son a prueba de control de la seguridad de gases, son intrínsecamente seguros. Y para detección de fallas. Esto, al ser pequeño, es bastante pequeño, es tamaño del puño de una persona, pero tiene una definición bastante grande. Y lo que es la realidad aumentada, eso sí se está ingresando recién a estas industrias. Ok, Julio. Hay otra consulta. ¿Qué opciones de aplicar esta tecnología o estas tecnologías existe en la mediana y pequeña minería en el Perú? ¿Qué es la que más existe actualmente? Sí, pues primero el control, el telecontrol está puesto para todos.
solamente es cuestión de decisiones de la pequeña y mediana minería. Ellos tienen las mismas casi necesidades que las grandes, no todas, pero me refiero a la parte de ingeniería y ingeniería electrónica, y están ubicadas también en zonas lejanas. Pero en todas esas zonas, pues yo les aseguro que a una cierta distancia tienen, si tienen enlaces de telefonía celular, pues ahí está la clave, porque a partir de ahí ya se puede hacer muchas aplicaciones. Esta parte de la robótica, para que hagan su muestreo concentrado, no se requiere un robot tan grande, sino la idea es, como esto ya funciona, sino utilizar un pequeño robot o de repente un brazo robótico con otra versatilidad para que haga su muestreo del concentrado. Y el sistema de posicionamiento autónomo para determinada maquinaria también. En la actualidad ya no es necesario que sea una maquinaria grande, ni el costo es tan elevado que no se pueda utilizar en maquinaria más pequeña. Ok. Nos preguntan, ¿cómo la tecnología puede ayudar a la minería para resolver los problemas sociales de las poblaciones aledañas a los campamentos? Pues a ver, la tecnología si se lleva bien y se le explica bien a la gente, yo creo que va a dar un provecho muy grande. El mayor problema que tenemos los electrónicos cuando traemos una tecnología o los que crean una nueva aplicación acá en Perú es que esto va a eliminar puestos de trabajo. Y la respuesta que tenemos nosotros es que sí, pero esa no es la respuesta completa, ¿no? Que cortan muchos otros. La respuesta es sí, pero se eliminan los que generan riesgo a las personas. Yo les digo solamente en este muestreo concentrado, toda persona que ha visto este trabajo en pleno campo, en las alturas, es sumamente duro por estar un calificativo diplomático, pero es complicadísimo. Yo creo que esa persona al mes debe estar con licencia médica porque es muy complicado. Entonces, ¿esta tecnología va a hacer que se elimine ese trabajo? Sí, y yo creo que la mayoría va a estar contenta porque ya no voy a sacrificar por dinero mi salud. ¿La tecnología va a ayudar a mucha gente? Sí, y no queda otra que asumir que esto va a ser una herramienta, como se muestra en la gráfica, esa herramienta para beneficio de la población. No es que va a quitarle puestos de trabajo, le va a quitar cosas, lo va a beneficiar, siempre y cuando se utilice y se explique de buena manera. Ok, Julio. Acá hay una pregunta. ¿Hay posibilidad, aparte de la robótica, de usar Big Data en los robots de las minas para monitorizar los controles de calidad de procesos medioambientales? ¿O crees tú que la velocidad de Internet llegada a las minas no es la suficiente? Pues ahí no hay ningún problema porque todos los sensores transmiten datos bastante, le podemos decir, como en los electrónicos van a tener datos básicos, es decir, que son datos seriales que pueden alcanzar unos Ks o cientos de Ks de información. Todos los datos son seriales y los bouts no son tan altos. Entonces, yo voy a poder integrar mucha cantidad de sensores en la actualidad. Y todos esos datos, al salir por cualquier medio de señal celular, va a salir sin ningún tipo de problema. Salvo que yo quiera meter video. Allí podríamos tener un pequeño problema si es que mi sistema de comunicación no es tan fuerte. Pero cuando hay sensores, no hay ningún tipo de problema para poder hacer esa información. Y claro que se va a originar el Big Data porque las cantidades de sensores que solamente en una sola maquinaria puede tener, pues, es gigantesca. Sí,
A ver, ya estamos en las últimas preguntas, porque de verdad que tenemos muchas preguntas que nos han ingresado, pero de verdad que el tiempo nos apremia. Acá hay una de las últimas consultas que te vamos a hacer, Julio, es si nos puedes comentar cuál es el estado de la industria 4.0 en nuestro país, especialmente en la agroindustria. Pues la industria 4.0 en el Perú, yo creo que va en buen camino. Debimos haber seguido desde hace un buen tiempo, pero se tomó, al menos en el capítulo del año pasado, ya hemos considerado el comité, y por la experiencia mía que venimos hace un buen tiempo, ya he ingresado acá en el Perú en el proceso que debería hacerse. Ha potenciado mucho, bueno o malo, pero lo he potenciado esta pandemia, y ha surgido todo lo que es el telecontrol, el telecomando para todo tipo de industria. Las industrias azucareras, las industrias de todo lo referido a las agroindustrias, están con, si bien es cierto, no ha entrado mucho lo que es la tecnología, entre comillas, moderna allí, pues ellos tienen a cualquier dispositivo, pueden ingresar, se puede añadir un sensor sin necesidad de cambiar lo ya existente, y que, entre comillas, lea o jale la información que tiene y lo lance hacia una nube. Ya no es tan complicado, no es costoso en la actualidad, no es ni caro ni complejo. Aquí sí, yo lo que podría decir es, tecnológicamente, la ingeniería electrónica del Perú está en la capacidad de poder hacerlo, de todos los profesionales que egresan de la universidad tienen toda esa capacidad. Quizás ahora lo que falta es la decisión de empresas que acepten ese nuevo tipo de tecnologías. ¿Va a haber un tiempo para adaptarse? Sí, pues, pero no hay otro camino, y que la industria confíe en los profesionales de ingeniería acá en el Perú, que tienen toda la capacidad para poder resolverlo. Ok, Julio, acá va ya la última pregunta. La última pregunta. Me dicen, ¿cuánto ha avanzado la inteligencia artificial en el Perú, en las industrias de la minería especialmente y en la educación universitaria? Okay. En lo que es la minería se está empezando, y es una lástima quizás decirlo, pero esta pandemia ha venido a que esto que hace mucho tiempo nosotros hemos estado ofreciendo, hemos estado presionando para que ingrese a la industria, y no se puede entender porque como un empresario también es un poco complicado modificar algunas cosas, pues las industrias, y entre ellas la principal, la minería, está aceptando ya lo que son acciones y aplicar la inteligencia artificial a ciertos procesos. Entonces, este es un camino que ya se ha iniciado y no hay vuelta atrás en esta etapa de las industrias. Y en la educación, pues conversaba el otro día con un profesor universitario que ahora es colega, y le consultaba cómo es un examen de admisión virtual. No, nunca, y creo que los que son contemporáneos míos nos hacemos la misma pregunta porque no tenemos la idea ahí. Pero allí se está aplicando, lo que me decía de colega, es que se aplica un poco el procesamiento de imagen. Es decir, que se nota cuál es la distracción que va a dar el alumno, o si el alumno está generando otro tipo de situaciones. Si ustedes, esto tiene un poco de parecido a lo que es el sistema de detector de fatiga, que ya se ha instalado en varias máquinas aquí en el Perú, para que vean si es que el piloto tiene somnolencia, está cabeceando o está distrayéndose con una llamada celular. En otras palabras, ¿hay tecnología para solucionar, para aportar a la educación? Sí. ¿Se tiene que explicar y masificar? Sí. Y para suerte los estudiantes ahora lo están aceptando de buena manera. Ok, Julio, muchas gracias por tu participación y agradecemos al ingeniero Julio César Tello Nicho por su participación en la conferencia del día de hoy. A recordarles, primero, colegas, no
olvidar de registrar su asistencia. Estoy enviando ahorita el link nuevamente de asistencia. ¿Okay? También los invitamos a seguirlos por Facebook. Todas nuestras actividades que realizamos lo publicamos en Facebook. Ahí usted también nos puede seguir. Estoy colgando también en el chat el link para que usted pueda acceder directamente al Facebook del capítulo de electrónica y pueda seguir todas nuestras actividades. Y por último, es muy importante para nosotros, puede usted contestar la encuesta de satisfacción. Estoy colgando ahorita en el chat, estoy poniendo en el chat la encuesta de satisfacción, que para nosotros es importante que usted lo conteste porque nos va a ayudar a mejorar continuamente nuestras actividades. ¿Ok? Antes de culminar, vamos a invitar al ingeniero Paul Troncoso Castro, vicepresidente del capítulo de Ingeniería Electrónica del Colegio de Ingenieros del Perú del Consejo Departamental de Lima, para que nos dé unas palabras de cierre de nuestra conferencia electrónica y su impacto en la transformación digital de la industria, realidad aumentada, realidad virtual, sistemas inteligentes. Adelante, Paul. Ok, gracias, Carlos, gracias. Igualmente agradecer a Julio César Tello por esta exposición bastante interesante y a la vez también motivadora. Una visión de futuro, pero no es un futuro muy lejano, es un futuro presente, futuro actual. Y sobre todo lo que manifestó en la conferencia, que ya hay muchas cosas que se están aplicando en nuestro país. En segundo lugar, agradecer a todos ustedes, los participantes, y felicitarlos, ¿no?, por su tiempo, que han dedicado un poquitín de su tiempo a esta parte de lo que es la capacitación. Entrar ahí en el mundo de cada vez conocer más y más las nuevas tecnologías. Aquellos que estamos en el mundo de la ingeniería, todo cambia con una velocidad muy grande. Y justamente una de las obligaciones nuestras es capacitarnos. Y en buena hora que ustedes le hayan dedicado parte de su tiempo, una hora tal vez, o de repente un poco más, a estos motivos de aprender un poco más, mirar una ventana hacia el futuro de lo que está pasando. Habló Julio sobre el tema de realidad virtual, que es otra cosa, en pocas palabras, es algo elaborado por la computadora. Luego pasó a ver lo que era la realidad aumentada, que bueno, es un término que se usa aproximadamente en los años 1990. Fue en la época, en los años 90, cuando el señor Tomás Countner acuñó este tipo de terminología. La realidad aumentada viene, pues, en cierto modo, es una realidad que mejora la realidad existente, ¿no? Y en cierto modo es una técnica para integrar objetos virtuales en el mundo real. Normalmente uno, cuando está un poco más utilizando estas terminologías para los temas de juegos, los juegos de entretenimiento, luego la publicidad. Pero ahora último, en esta época de las pandemias, se utiliza mucho en la parte educativa. En la parte de medicina, alguna pregunta sobre el tema médico. Y Julio nos ha contado sobre la utilización de esta técnica de la realidad virtual aumentada en la parte de la industria. En conjunto, conforme avanza la tecnología, nuestra obligación como ingenieros es cada vez estar al tanto y capacitarnos de forma permanente. Aquí lo único permanente es el cambio. Y esta pandemia nos ha obligado a todos, en verdad, si bien un poco a estar en casa, pero igual, hay opciones y oportunidades de poder siempre tener una oportunidad nueva de aprender cada vez más y más. Insisto, agradecerles a todos por su tiempo, su dedicación, a unos cuantos minutos a poder capacitarse. Y nada, invitarlos también a los siguientes cursos cortos o conferencias de capacitación que nuestro capítulo de electrónica está realizando en forma periódica. Y nada, finalmente de mi lado, agradecer una vez más a todos ustedes, pedirles que se cuiden, por favor, cuídense. Siempre es bueno cuidarse en estas etapas de la pandemia. Y bueno, nos seguimos viendo en estos caminos de la vida. A sus órdenes, muchísimas gracias y que tengan muy buenas noches. Adelante, Carlos. Muchas gracias, Paul, por tus palabras de cierre. Solamente me queda agradecer a todos los miembros de la Orden y al público en general que participó en la conferencia el día de hoy, especialmente a nuestros colegas de países vecinos como Bolivia, Colombia, Ecuador, México, Panamá y Venezuela, que han estado presentes en esta charla. Y nuevamente agradecer al expositor del día de hoy, el ingeniero Julio César Tello, por su excelente presentación. Y como dijo Paul, estamos para servirle
Síganos en nuestro Facebook, registren su asistencia, llenen su encuesta de satisfacción, que para nosotros es importante. Todas nuestras actividades lo colocamos en el Facebook. El próximo miércoles tenemos una nueva actividad que también lo pueden ustedes revisar en el Facebook del capítulo de Ingeniería Electrónica. Sin más que decirle, me despido. Su servidor, Carlos Chancafe, está atento para cualquier consulta que ustedes quieran hacerme. Muchas gracias y nos vemos. Y como dijo Paul, quédense en casa. Un fuerte abrazo a todos a la distancia. Hasta el jueves. Hasta luego. Chao, Julio, gracias. Gracias, Julio. Gracias a todos.